traigo el mensaje sobre la primera carta a los tesalonicenses de Pablo. Esta carta la escribió Pablo cuando aún estaba en Corinto, todavía no iba a Tesalónica, iba a ir con ellos, pero primero les estaba escribiendo la carta antes de ir, exhortándolos. Es una carta de más que nada de exhortación hacia una vida agradable a Dios, como lo marca el encabezado del título del pasaje. Dice que es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo debe de ser una vida agradable a Dios? Aquí, hermanos, en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 8 encontramos que es una exhortación a la pureza y a la santidad. Es uno de los puntos más importantes que encontramos aquí. Son dos puntos. El primero es ese, y el segundo, en el versículo 9 al 12, encontramos que habla sobre lo que es el amor fraternal. En el versículo 1 encontramos que es un ruego y una exhortación a hacer lo correcto y agradable a Dios, ya que nos conviene conducirnos de esa manera y que la familia de la fe crezca. ¿Por qué creen ustedes que nos conviene conducirnos, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos del Señor, conocemos del Señor, sabemos que también el Señor, aparte de ser un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, no debemos de estar en pasión de sentir deseos sexuales no gratos a Dios, como los gentiles, ¿sí? Nosotros debemos de tener otro tipo de pensamientos, debemos de tener nuestra mente ocupada en la palabra del Señor, en oración. ¿Para qué? Para que todo ese tipo de pensamientos se alejen de nosotros. Porque si caemos en el ocio, en estar nada más sentados, sin hacer nada, viendo televisión, internet, no sé, pues vamos a caer en eso, ¿sí? Vamos a caer realmente en eso. ¿A quién, no le ha pasado aquí que está en el internet ahí viendo alguna cosa, buscando alguna cosa del Señor, y de repente, pum, te aparece la ventanita ahí de la pornografía? Sin realmente nosotros buscarla, ¿verdad? Pero nosotros realmente, si estamos aquí bien metidos en lo que es la palabra del Señor y sabemos lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer, sí, pero siempre y cuando estemos ocupados siempre nuestra mente en el Señor. En el versículo 6 dice que nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto. ¿En cuál asunto? Pues teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar en la carta de la segunda de Samuel 11, cuando nos habla de David. David era un hombre que el Señor lo ungió y lo eligió rey. Pero ¿qué hace él? Empieza de ocioso. Ahí es donde vemos que el ocio, estar de ociosos es malo, ¿sí? Él andaba de ocioso paseándose por los jardines del palacio, y de repente ve a la mujer de su amigo en el patio de la casa de él bañándose, ¿sí? Y a él le agrada a la mujer y siente ese deseo por ella. Entonces ellos caen en fornicación y ella queda embarazada, y como no sabían cómo decirle al marido, pues ¿qué hace? Lo manda a la guerra, lo manda a pelear y lo manda al frente del batallón. ¿Para qué? Para que le tocara lo más fuerte, realmente. Entonces el esposo de ella fallece, y ahí David ya incurre en dos pecados. El primero fue en fornicación, y el segundo fue en que, pues, desgraciadamente, él tuvo que ver ahí en la muerte de su amigo, en la muerte de una persona, ¿sí? Pero ¿qué hace el Señor? El Señor le manda a decir a David por medio del profeta que ese hijo no va a nacer, ¿sí? Y David, pues no, él no quería, ¿verdad? Ya después, pues, se arrepiente y el Señor lo escucha. Pero aquí vemos que el Señor toma venganza de ese tipo de pecados. La venganza será del Señor, y Él toma ese tipo de venganza en sus manos. ¿Por qué? Porque David había incurrido en el pecado de fornicación. Entonces no debemos de incurrir nosotros en ese tipo de pecados, y menos, mucho menos, contra un hermano cristiano, ¿sí? A eso nos lleva el ocio, nuevamente les repito, el ocio de estar ahí nada más en la casa sin hacer nada, a ver qué pensamos.
Ahorita también pues podemos ver que si vamos al centro, bueno, por aquí, digo, no nos vamos tan lejos, podemos ver a las jovencitas de hoy en día que la forma tan extravagante de vestirse, ¿sí? Y muchas todavía son unas niñas de 12, 13 años y ya cómo se visten. Entonces ahí, si nosotros no tenemos nuestra mente en las cosas del Señor, ocupadas, tratando de servirle, en oración, leyendo su palabra, pues vamos a ver una señorita de esas y se nos van a dar cosas, malas ideas, malos pensamientos, luego se nos van a venir, ¿sí? Pero más sin embargo, si estamos con el Señor bien tomados, día a día leyendo su palabra, escuchándolo, orando, ¿sí? Como en la película del Cuarto de Guerra, también nosotros ya la vimos y es una película está muy bonita. Yo también sí se la recomiendo si no la han visto. La oración es el arma más poderosa que podemos tener contra todo, hermanos, contra todo, ¿sí? Es el arma más poderosa que podemos tener. Recuerdo muy bien que decía el hermano Castillo, una vez salió en el boletín también, de allá de la primera, que las aves cuando se paran en los árboles, pues flexionan sus rodillas, sus piernas, y al flexionarlas, tienen los músculos, se sujetan mucho más fuerte todavía a las ramas. Ahí está el poder de ellas en doblar sus rodillas. Ahí está también el poder de nosotros como cristianos, hermanos, doblando nuestras rodillas ante el Señor, ¿sí? Ese es el poder más grande que podemos tener en la oración. Y así vamos a poder vencer cualquier cosa que se nos ponga enfrente, cualquier cosa. El Señor, claro, digo, poniendo al Señor ante todo, poniendo al Señor ante incluso hasta mi familia, ¿sí? Ante mi familia, ante mi trabajo, ante todos. Yo antepongo al Señor. En oración también, el Señor me va a sacar victorioso de todo lo que se venga, de todo lo que se me enfrente, el Señor no me va a sacar victorioso. Bueno, en el versículo 7 dice que hemos sido llamados a ser apartados para Dios y no para inmundicia, ¿sí? Esto quiere decir que hemos sido llamados para Dios de ser apartados en decencia, en honestidad, en ser una persona que sus acciones hablen por uno mismo, ¿sí? Que es todo lo contrario a la inmundicia, ¿sí? En el versículo 8 también encontramos que el que desecha esto no lo hace con el hombre, sino con Dios, que es el que nos da el Espíritu, ¿sí? Al desecharlo, pues es porque realmente no le interesa. Es como cuando nosotros vamos y le hablamos a un inconverso de la palabra del Señor, realmente no nos está rechazando a nosotros, al hombre, ¿sí? Porque nosotros realmente somos un instrumento del Señor. Nosotros vamos a servirle al Señor, a obedecerle, a hacer su voluntad. Es el Señor el cual nos está utilizando a nosotros como un medio para llevar la palabra a esa persona, ¿sí? Entonces esa persona inconversa no nos rechaza a nosotros como hombres, rechaza al Señor, está rechazando a Dios, ¿verdad? En el versículo 9 pues nos habla de lo que es el amor fraternal, de que debemos de tener un amor fraternal tal y cual Dios nos ama, nos ha amado por siempre, ¿sí? Y perdonándonos unos a otros como hermanos, tal y cual Él nos perdonó, ¿sí? Como con amor, con ese amor ágape, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor sin condiciones, ese amor sincero realmente. Ese es el amor que nosotros como hermanos nos debemos de tener, ¿sí? Así nos debemos de ver cada uno de nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos de irradiar, hermanos. Que la gente que no es cristiana, que no conoce a Cristo, debe de vernos, debe de ver nosotros, debe de con nuestro testimonio, con nuestro amor, saber que nosotros estamos en el Señor, ¿sí? Y así nosotros también nos vamos a ganar, simple y sencillamente con nuestro testimonio. No necesitamos nada más. Muchas veces decimos, pues es que yo no soy bueno para ir a hablarle, no sé, a mi vecino de la palabra de Dios, ¿sí? A lo mejor yo no tengo esa facilidad para hablarle, a lo mejor yo no tengo esa palabra, pero mi testimonio
habla mucho más que las palabras que yo le pudiera decir a ese vecino. Porque ¿de qué sirve de que yo vaya y le hable a mi vecino de la palabra de Dios? De que le diga, pues mira vecino, yo te invito a la iglesia, el Señor te ama, el Señor es un amor de Dios. Pero mi testimonio es todo lo contrario. Lo que yo le digo, pues en vez de acercarlo al Señor o a la iglesia, pues lo voy a alejar realmente. ¿Sí? Entonces el testimonio muchas veces habla muchas más palabras que nosotros. Nosotros con nuestro testimonio podemos acercar al Señor, porque la gente nos va a ver diferentes. ¿Sí? Nos va a ver que nosotros podemos dar ese amor, que nosotros nos distinguimos entre los demás, que nosotros somos felices realmente con lo que nos pasa, hermanos. Así, aunque estemos mal, ya ven Job todo lo que pasó, y aún así él no dejó de adorar nunca al Señor, nunca dejó de adorar a Dios. Así también nosotros debemos de tener esa fe, esa confianza en el Señor, que el Señor nos va a sacar victoriosos de cualquier problema. Y también con eso nos vamos a ganar, porque ellos van a ver que nosotros, a pesar de todo, somos felices, que no estamos amargados, a pesar de que estemos pasando por tribulación o por pruebas fuertes. Ellos van a ver aún así el amor de Dios que siempre va a estar. En el versículo 11 y 12, hermanos, ahí nos habla de que debemos hacer las cosas correctamente, es lo que les decía ahorita, ante todo el mundo, ante toda la gente. ¿Para qué? Para que por nuestro testimonio podamos decir que estamos en Cristo y se nos respete. ¿Sí? Porque es como les decía ahorita, de nada sirve que vaya y le hable a mi vecino si mi testimonio da mucho de qué hablar. Entonces nunca nos van a respetar realmente como cristianos que somos. ¿Sí? Porque no nos la van a creer. Y asimismo también no poder depender de nada, ni de nadie. ¿Por qué? Porque si anteponemos a Dios ante todo, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Todas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dedicar a trabajar para el Señor, por el Señor principalmente, nada más. ¿Sí? Entonces también aquí, en esta carta, se podría aplicar lo que es, no sé si conozcan lo que es la cruz del discípulo. ¿Sí? Antes, pues realmente, si nosotros no estábamos en Cristo, pues teníamos esos deseos indebidos sexuales, ¿verdad? Ante las demás personas. Ahorita ya no estamos nosotros, ahorita ya es el Señor el que vive en nuestras vidas, está el Espíritu Santo dentro de nosotros, y es Cristo el que vive en mí, lo controla todo. ¿Y cuál es la mejor manera que nosotros tenemos para tener esa comunicación con el Señor? Pues es por medio de la oración. Orando. ¿Y cuál es la mejor respuesta que nos puede dar el Señor para todo eso? En aquellos tiempos, y se va a aplicar siempre, ¿sí? La palabra de Dios es para siempre. Entonces nosotros sabemos realmente qué es lo que el Señor quiere.